Buenos días, hermanos. Buenos días. Mateo 5:4. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bendito seas tú, Padre Santo. Bendito seas tú, Señor, que nos permites reunirnos, Señor, y hoy compartir esta palabra, Señor. Amén. Que sea guía para todos nosotros, Señor, y advertencia también. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Pueden sentarse. Hermanos, el sermón se llama Los que lloran, es la segunda bienaventuranza. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Hermanos, esta es otra bendición extraña, como la primera, bienaventurados los pobres en espíritu. Sigue a la anterior. Los pobres en espíritu, que era la primera, acostumbran a llorar. Los pobres con gracia lloran con gracia. Pensamos, o el mundo piensa, bienaventurados los alegres, pero Cristo, varón de dolores, dice, bienaventurados los que lloran, los afligidos. Esto estoy citando a Matthew Henry. Hay un duelo pecaminoso, hermanos. Sin embargo, hay un duelo pecaminoso. Eso lo vamos a ver más adelante. Enemigo de la bienaventuranza. Es la tristeza que viene del mundo. La tristeza desesperada, por un lado en lo espiritual, como le pasó a Judas, y la angustia desconsolada en lo temporal, es decir, el llorar por las cosas de la tierra. Hay un duelo, es verdad que hay un duelo natural cuando pasan algunas cosas en la vida, que pueden ser incluso amigos de la bienaventuranza que estamos leyendo, pero solo si la gracia de Dios obra en él y santifica las aflicciones. Es decir, puede a una persona le pasa algo muy terrible en la vida y Dios utiliza eso. Hay un dolor natural y Dios utiliza eso para llevar al arrepentimiento. Ahí sería bueno. Pero hermanos, sea como sea, hay un luto de gracia, y es lo que se refiere a esta bienaventuranza, que califica para lo que estamos hablando, en la cual la mente medita, el corazón está meditando y la mente está mortificada contra los placeres mundanos y soportando el dolor de las aflicciones normales de la tierra y sobre todo espirituales. ¿De qué manera? Hay un luto penitente por el pecado, hermanos. Es decir, es esa tristeza según Dios, 2 Corintios 7:10. Ese es el dolor piadoso por el pecado cuando estamos mirando a Cristo. Solo mirando a Cristo, hermanos. El impío se arrepiente o le da remordimiento por muchas cosas que hace en la tierra, que está mal y por la cual cualquier cristiano también debería lamentarse, pero él no lo hace mirando a Cristo. Nosotros sí. Estos son los dolientes de Dios. Estas personas que sí miran a Cristo viven una vida de arrepentimiento, lamentan la corrupción de su naturaleza, sus muchas transgresiones, el alejamiento de Dios cuando pecan, y que por respeto al honor de Dios también se lamentan por los pecados de los demás, gimen y lloran por sus abominaciones, como dice Ezequiel 9:4, que la vamos a ver más adelante. Hermanos, es también un luto compasivo por las aflicciones de los demás. Lloran con los que lloran, dice la Biblia. Se afligen de las asambleas ritualistas. Y también, como sucedía en Sofonías y en el Salmo 137, por las desolaciones de Sion, es decir, cuando la iglesia está mal. Miran con compasión las almas que perecen, lloran por ellas como Cristo lloró por Jerusalén. Son bienaventurados, hermanos, así como en la risa vana y pecaminosa el corazón se entristece, así en el llanto lleno de gracia el corazón tiene un gozo serio, hermanos. O sea, es rarísimo. O sea, hay llanto, pero hay consolación, hay gozo en esos momentos. Es una satisfacción secreta en el corazón, interna. Son bienaventurados, pues son como Cristo, varón de dolores, y escúcheme bien, hermanos, y de quien nunca leemos en la Biblia que se riera. No hay citas que muestran que Cristo riera en las Escrituras. Sin embargo, sí hay muchas que muestran que Cristo lloraba. Armados contra las muchas tentaciones
que trae la alegría vana. Hermanos, así están este tipo de pobres y que nosotros seamos de esos, porque tienen un perdón sellado por la sangre de Cristo y una paz sólida que el mundo no le puede dar. Por eso ellos recibirán consolación, hermanos. Tal vez no siempre inmediatamente, pero hay abundante provisión para su consuelo. Se siembra luz para ellos y en el cielo serán consolados como lo fue Lázaro. Lucas 16:25. Su felicidad allí es tener perfecta y eterna consolación y enjugar toda lágrima de sus ojos. Es el gozo del Señor, una plenitud de gozo y placer para siempre. Y es doblemente dulce, hermanos, porque fueron preparados por medio de la tristeza y las lágrimas en la tierra. El cielo será realmente un cielo para los que van de luto hasta allí, hermanos. Será una cosecha de alegría, el retorno de una siembra de lágrimas, una montaña de alegría, pues nuestro camino pasa por un valle de lágrimas, hermano. Isaías 66:10. Hermanos, hoy vamos a ver 3 capítulos como generalmente hacemos. En el primer capítulo, hermanos, vamos a hablar del lloro del mundo, el llorar del mundo. El mundo llora por lo que no debe llorar. Y aún los cristianos terminamos llorando por cosas que no deberíamos llorar. Segundo capítulo, los que lloran. Y tercer capítulo, recibirán consolación. Hermanos, el llorar del mundo. Voy a iniciar haciendo un recorderis de lo que son las bienaventuranzas. Vimos algunas cosas, pero quiero volver a recordar 4 o 5 cositas que me parece importante. Acuérdense que bienaventuranza tiene que ver con bienaventurados, bendecidos, dichosos y felices. Porque toda bienaventuranza, la primera parte es dura, ¿no? Es dura. Pero en la segunda parte hay una bendición, hay una bienaventuranza. Dichosos, felices. Hermanos, acuérdense otra vez que la bienaventuranza no describe a algunos cristianos excepcionales. Todos los cristianos debemos hacer así. Debemos ser así, por lo cual todos los cristianos deben llorar, pero por lo que se debe llorar, ¿no es cierto? Por lo que vamos a ver hoy. Acuérdense que las bienaventuranzas son un todo como el fruto del Espíritu Santo. El fruto del Espíritu Santo no es que yo tengo un solo fruto y los otros no. Yo debo tener, puede que no los tenga todos en el máximo esplendor, pero debo tener fruto en cada uno. Y esto corrige, hermano, por eso las ideas cerradas del mundo, ciego y carnal, que nos muestra todo lo contrario. Dice, bienaventurados los alegres, los que están aquí en fiesta, en parranda, en este tipo de cosas. Pero no, el Señor aquí nos dice, bienaventurados los que lloran. Bienaventurados los que lloran. Nos muestra lo que Dios, hermano, está esperando de nosotros y lo que nosotros podemos esperar de Él. Hermano, y recuerde que estas palabras las dice Cristo. Entonces, hermano, ¿por qué llora el mundo? El llorar del mundo. Hermano, el mundo llora por razones equivocadas, no por lo que dice esta bienaventuranza. Dice Kistemaker, la gente llora por muchas razones. Por una enfermedad, por un dolor físico o del alma, por el luto, es decir, la muerte de un ser querido, por la pérdida material de algo, por orgullo herido o por amargura. Hermanos, la Biblia no está llamando bienaventurados a este tipo de personas. No son bienaventurados todo aquel que llora. Eso es obvio. Como no es bienaventurado cuando habla de pobres, los que tengan simplemente escasez material. No, hermano, sabemos que esto tiene un sentido más profundo. No es bienaventurado todo el que llora. ¿Usted cree que estos malvados nunca han llorado? Ellos también fueron niños y lloraron, ¿no es cierto? Hermano, 2 Corintios 7:10 dice en la segunda parte, voy a leerla toda, pero en la segunda parte es la que quiero resaltar. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte, hermano.
Entonces, hermanos, no es llorar por cualquier cosa. Niños, no es ser unos llorones. Hermanos, no es llorar por cada cosa que pasa en la vida. No es llorar de remordimiento como lloró Judas. No es llorar por una enfermedad. No es llorar cuando nos da temor y tenemos miedo. Nos van a encerrar y empezamos a llorar. No es llorar por amor, por una desilusión amorosa. No es llorar simplemente por la muerte de un ser querido toda la vida. Y yo me quedé llorando toda la vida por el ser querido. No es llorar por celos. No es llorar porque perdí algo material o me lo robaron. No es llorar por esas cosas, hermanos. El que tenga oídos para oír, que oiga. Hay unos que lloran por estas cosas, en lugar de llorar por el pecado. No es llorar porque las cosas no se hacen como yo quiero. Y lloramos. Lloramos porque las cosas no se hacen como queremos. Hermanos, escuchen. No es llorar cuando me exhortan. Hay personas que uno los exhorta, les habla un poquito fuerte y de una vez lloran, hermano. No, hermano. Seamos berraquitos y berraquitas. O sea, no podemos estar llorando por todo. No es porque me hablaron fuerte y lloro. Es que le falta amor y lloro. Hermano, sobre todo las hermanas. O sea, yo sé que la mujer es más sensible. Yo lo sé, hermano. Pero hermanas, hay unas que uno les dice algo y ya lloran. Y yo sé que uno también debe decir las cosas con mansedumbre, como dice la Biblia. Pero hermano, hoy estamos hablando de esto. Niños, no es llorar porque me quitan los juguetes. Niños, no es llorar porque no me dejan jugar. Porque no juegan lo que yo quiero y se ponen a llorar. No es llorar porque me mandan a hacer algo mis papás o porque me castigan. No es, hermano, todas estas cosas no es lo que dice la bienaventuranza. Todo esto es producto del amor propio, hermanos. Todo esto es producto del amor propio. Lutero dijo: los hombres tienen lágrimas que derramar por otras cosas, pero no tienen ninguna de sobra por sus pecados. Hermanos, Faraón lamentó perder a sus esclavos israelitas. Éxodo 14:5. Y el corazón de Faraón y de sus siervos se volvió contra el pueblo y dijeron: ¿cómo hemos hecho esto de haber dejado ir a Israel para que no nos sirva? Hermanos, ¿por qué? ¿Por qué se lamentaba, hermanos? Porque le pasa como el dicho popular, que nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. O sea, porque le servía, porque le beneficiaba, porque le producía un interés, porque le producía comodidad. Ay, no sé, yo sé que, bueno, eso pasa sobre todo en el mundo. Tienen personas que les ayudan en la casa. Ay, se me fue la señora que me ayuda. Eso lloran, se lamentan. Me recuerdan familiares míos. Hermanos, nadie sabe cómo. Eso le pasó a Faraón. ¿Cuál era su tristeza, su angustia? Se lamentó. Eran mis esclavos. Ahorita, ¿quién me va a hacer lo que ellos me hacían? Amnón se angustió de amor enfermizo por Tamar, su hermana. Segunda de Samuel 13:2. Estaba Amnón angustiado hasta enfermarse por Tamar, su hermana, pues por ser ella virgen le parecía a Amnón que sería difícil hacerle cosa alguna. Esas son esas desilusiones amorosas. Perdónenme la expresión, es esa traga maluca del mundo que nos pasaba cuando éramos impíos. ¿Sí me entienden? Esa resaca de como lo llama el mundo. Esos amores de la juventud. Pero hermano, también de adulto. Esos amores obsesivos, llenos de celo, carnales. Eso no es del cristiano. El cristiano, los celos son productos de la carne. Mire lo que le pasó a Amnón. Se enamoró de su hermana, además de eso. Pero estaba enfermo, enfermizo. Eso le pasa al mundo. Y hermano, era un celo. Todas estas, estas desilusiones, llorar enfermizo,
del amor, el enfoque normalmente es sexual, hermano. Son sexuales estos enfoques. Están ligados por esas cosas. Ojo niños, ojo padres, cuando sus niños empiecen a crecer. Ojo. Acab se entristeció por no poder tener la viña de Nabot, ¿no es cierto? Y vino Acab a su casa triste y enojado por la palabra que Nabot de Jezreel le había respondido diciendo: no te daré la heredad de mis padres. Y se acostó en su cama y volvió su rostro y no comió. Hermanos, Acab codiciaba lo del prójimo, codiciaba el bien ajeno, 10º mandamiento, codiciaba lo del otro. Lloró fue por envidia, era un codicioso, como le pasa a veces a los niños que quieren los juguetes del otro y lloran por eso. Hermanos, nosotros también podemos hacer así. 10º mandamiento: no codiciarás lo del otro. Yo tengo poco y quiero tener lo del otro. Bueno, hermano, esto que hizo acá es lo que hacen todos los gobiernos hoy, o por lo menos la gran mayoría, con las expropiaciones. Quieren las buenas tierras para ellos. Y recuerde lo que respondió Nabot: vive Jehová, que la heredad de mis padres no se la entregaré al rey o acá. Y así debería ser. Hermanos, cuando no obtengo o no se hace, no obtengo lo que quiero, no se hace como yo quiero para obtener esas cosas, hermanos. Eso le pasó acá. Judas, todos lo conocemos, lloró con falso arrepentimiento por entregar al Señor. Pero hermano, era falso, por eso se suicida. Viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo: yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron: ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Entonces, hermano, él sabía que había pecado, pero no se arrepintió verdaderamente. Reconoció sí el pecado, sabía que había entregado sangre inocente, pero sabía lo que le venía, la ira de Dios. Y esa tristeza no lo llevó a salvación, como dice 2 Corintios 7:10, sino a muerte, como dice en la segunda parte. Eso lo dice Thomas Watson: cuando vienen los juicios de Dios brotan lágrimas. Así fue también el duelo de Caín. Grande es mi castigo para ser soportado. Génesis 4:13. Su castigo le preocupaba más que su pecado. Ese era el problema también de Judas, hermanos, y de todas estas personas. O bueno, sobre todo de Judas y acá de Caín. Hermano, llorar solo, resalto la palabra solo, por miedo al infierno, es como un ladrón que llora por el castigo y no por la ofensa. Las lágrimas del impío son forzadas por el fuego de la aflicción, hermanos. Por el fuego de la aflicción. A ver, hermano, es cierto que la Biblia pone el infierno y la ira de Dios y la condenación eterna para que uno tema, el impío tema y vaya al Señor. Eso es cierto, hermanos. Uno nunca le debe decir al impío: no, simplemente no vayas a Jesús por miedo al infierno. No, hermano, sí hay que decirle, porque tiene que temer. Es que la Biblia no lo dice. Lo que pasa es que cuando usted ya es creyente, el amor echa fuera el temor, y ahí sí ya es aplicable eso. Pero él sí debe temer a la ira de Dios. La Biblia lo dice, que yo escucho hay veces que predicamos de esa manera. Mateo 10:28 dice: no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien aquel que después de quitar la vida puede echar vuestras almas al infierno. Él debe temer a la ira de Dios. Y por eso está ya tantas citas de la ira de Dios. Pero ya una vez se entrega a Cristo, el amor echa fuera el temor. Y él no solamente debe ir por eso. Por eso le dije, resalto la palabra solo. Él debe ir por amor a Cristo después de saber que lo ha perdonado. Hermanos, también dice Thomas Watson: hay algunos que en un sermón derraman algunas lágrimas, pero pronto se secan. El dolor del hipócrita es como una vena abierta y luego detenida. Hermanos, las hijas de Jerusalén lloraban por el sufrimiento en la carne de Cristo
porque él estaba llevando una cruz, ¿no es cierto? Ellas lloraban era por eso. Les leo, en Lucas 23, 27, 28 dice: y le seguía gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. Pero Jesús, vuelto hacia ella, les dijo: hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. O sea, no tenían por qué llorar porque Cristo iba a salvar en ese momento. Claro, era injusto todo lo que le estaban haciendo, pero él le está diciendo: mire, lloren por ustedes. Yo finalmente esto va a producir un fruto muy grande de justicia mundial, en toda la humanidad, en toda tribu, lengua y nación. Hermanos, cuando ponemos la carne sobre lo espiritual, para ellas lo difícil era que Cristo estuviera cargando una cruz. Es cuando yo me angustio más pongo por encima la carne que lo espiritual, una enfermedad que lo espiritual, lo material que lo espiritual, el sufrimiento que lo espiritual. No, ¿cómo va a sufrir? No, usted no puede sufrir. Sufra, hermano, sufrirás, nos dicen las escrituras. Tenemos que sufrir porque estamos puestos para tribulación, dice la Biblia. Entonces, hermanos, no lloran o se preocupan por el pecado o por lo espiritual, como esas mujeres. Es lo mismo que le pasó a Pedro con el Señor. Señor, de ninguna manera te acontezca esto. Y mire cómo le responde el Señor: apártate de mí, Satanás. Pone tu mirada en las cosas de los hombres y no en las cosas de Dios. O sea, qué reprensión la que le hace. Y nosotros siempre estamos cuidando esto. Ay, no, este tipo de cosas. Yo sé que hay un cuidado natural que nosotros debemos hacer. Los padres cuidan a los hijos, hermanos, pero eso nunca debe estar por encima de lo espiritual. Hermanos, los impíos llorarán cuando vuelva Cristo, pero será inútil. Muchos sí lo van a lamentar, como dice la Biblia. Lo dice Mateo 24:30 y Apocalipsis 1:7. Aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Ya no habrá nada que hacer. Ese llorar ya no les va a servir. También lo dijo ahí en Apocalipsis 1:7. He aquí viene con las nubes y todo ojo le verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Ya no les sirve. Ahora les voy a leer la cita de Zacarías, que concuerda con algunas de estas, pero esas sí son para arrepentimiento. Thomas Watson dice: algunos derramarán algunas lágrimas, pero están tan mal como siempre, hermanos. Serán engañados y serán inmundos. Ese tipo de duelo existe en el infierno, hermanos. Los condenados lloran, pero continúan blasfemando contra Dios. El que sea inmundo, siga siendo inmundo todavía. Es como el rico, en la historia del rico y Lázaro, ¿no? Estaba lamentándose, pero ya no servía de nada. Hermanos, segundo capítulo, los que lloran, y cómo debemos llorar nosotros. Bienaventurados los que lloran por sus pecados, hermanos, por la naturaleza corrupta que aún mora en nosotros, por la incredulidad de sus corazones, porque luchamos y no queremos esa incredulidad, a pesar de las muchas declaraciones, promesas y pruebas de gracia que se les ha hecho. Tenemos las escrituras llenas de promesas y aún así hay incredulidad en nosotros. ¿Por qué? Porque al ser cometidos contra un Dios de amor, gracia y misericordia, entristecen al Espíritu y deshonran el Evangelio de Cristo, hermanos. Lloran también por los pecados de los demás, por los pecados del mundo, por las maldades y profanaciones que en él abundan, y especialmente los pecados de los profesantes o de la falsa iglesia, la que se llama cristiana, porque ellos blasfeman el nombre de Dios y los caminos de Cristo. Hermanos, también se lamentan por las aflicciones espirituales, las tentaciones de Satanás,
las deserciones y decadencias, hermanos. Las que reciben por un lado de la mano de Dios y por el otro de la mano de los hombres. Las que soportan por Cristo y su profesión de fe. Se compadecen de los demás en sus aflicciones. Estos, por afligidos que parezcan, son benditos o bienaventurados. Entonces, hermanos, los que lloran, sigamos. Hermanos, los pobres en espíritu son los que lloran. Acuérdense que todos, el que es pobre en espíritu, debe llorar por sus pecados. Hermano, es el lloro de los que reconocen su bancarrota espiritual. Es decir, como en la primera bienaventuranza, pobre de espíritu. Y tienen hambre y sed de justicia. Cuarta bienaventuranza. Hermano, el nacido de nuevo aprende a amar a Dios a un grado tal que llorará a causa de todas las obras impías que los impíos han hecho impíamente. Judas 1:15. Su lloro se centra en Dios, no en el hombre. Suspiran y lloran no solo por sus propios pecados y el poder de los malvados para oprimir al justo, sino a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de Jerusalén. Ezequiel 9:4. Les apena que Dios, su propio Dios a quien aman, sea deshonrado. Aquí la palabra llorar indica un pesar que inicia en el corazón, toma posesión de toda la persona y se manifiesta exteriormente. O sea, cuando aquí dice llorar, efectivamente sí está hablando de lágrimas, hermano. No nos equivoquemos. También hay que llorar con la... O sea, está hablando también de eso. Hay un dolor acá, pero eso se manifiesta también externamente, pero por las cosas correctas, hermano. Hermano, le vuelvo a leer 2 Corintios 7, 10, 11. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, es decir, viene producto del pecado, hermanos. Esa es la razón por la cual lloramos, de la cual no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Porque he aquí, miren, lo sigue explicando Pablo en 2 Corintios, he aquí esto mismo de que hayáis sido contristados según Dios. ¿Qué solicitud produjo en vosotros? ¿Qué defensa? ¿Qué indignación? Indignado por el pecado. Debemos indignarnos con nosotros mismos por nuestros pecados. ¿Qué temor? ¿Qué ardiente afecto? ¿Qué celo? Produce celo. El llorar cristianamente. ¿Y qué vindicación? Reivindico, restituyo, honro a Cristo, reivindico a Cristo. En todo os habéis mostrado limpios en el asunto. Hermanos, entonces, ya lo mencioné. Voy a dividir los que lloran, el llorar verdadero, y voy a dividirlo en varias partes. Primero, los que lloran por los pecados propios. Yo ya los mencioné, pero voy a dar unos ejemplos. Hermanos, por los pecados propios, hermano, la conversión trae lloro, hermanos. Mire lo que dice Joel 2:12. Por eso pues ahora, dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Ayuno, lloro y lamento. Lloro, lamento, hermanos. Yo le pregunto, hermano o hermana, persona que está hoy sentada acá, ¿ha llorado por sus pecados? Yo sé que todos hemos llorado, por miles de cosas hemos llorado. Yo le estoy preguntando si usted ya lloró por sus pecados. Piénselo, medítelo. No que lo exhortaron. No que me hablaron durito. No. Que usted verdaderamente lloró por el pecado. ¿Lloró en su conversión? ¿Sigue llorando por el pecado? Dice Thomas Watson. Mire lo que dice, no lo digo solo yo, hermano. Lo dice alguien que es más autoridad que yo. El pecado debe tener lágrimas. Debe tener, hermanos. Mientras llevamos el fuego del pecado con nosotros, debemos llevar el agua de las lágrimas para apagarlo, hermanos.
no son bienaventurados los que lloran por los muertos, dice Thomas Watson, sino más bien los que lloran por el pecado. Nunca la Biblia dice bienaventurados los que lloran por los muertos. De hecho, la Biblia dice dejad que los muertos entierren a sus muertos. Hermanos, María la conocía como la Virgen, que no fue virgen, sino María, la otra María, lloró por sus muchos pecados, dice la Biblia, ¿no? Lucas 7:44, vuelto a la mujer, dijo a Simón, ¿ves esta mujer? Entré a tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. ¿Por qué? Porque tenía muchos pecados, reconocía mucho sus pecados. Por eso es muy bueno que nosotros meditemos. Por eso es bueno compararnos con la ley de Dios. Porque la ley de Dios nos va a mostrar nuestra bancarrota espiritual, hermanos. Pedro, todos conocemos, lloró amargamente cuando negó a Cristo. Vuelto al Señor miró a Pedro. El Señor vuelto al Señor mira a Pedro. Y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho: antes que el gallo cante me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Esto ya es posterior a la conversión. ¿Se da cuenta? Seguimos llorando por el pecado. No lloramos una sola vez. Seguimos lamentando los pecados remanentes. Como David, que lamentó su pecado con Betsabé. Salmo 51:4. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Contra ti solo he pecado, dijo David. Estaba lamentando. Thomas Watson, tengo varias de él porque tiene un sermón de las bienaventuranzas. Un verdadero penitente se preocupa no solo por las vergonzosas consecuencias del pecado, sino también por la naturaleza repugnante del pecado. No solo el aguijón del pecado, sino el rostro deformado del pecado. El verdadero doliente grita: ¡oh, estos ojos impuros! Este corazón, que es un cónclave de maldad, él no solo deja el pecado, sino que lo aborrece. El que ha caído en el polvo se aborrece a sí mismo. Es como dijo Pablo: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Sigamos, hermanos. Los que lloran también por los pecados cometidos como pueblo, hermanos. Como pueblo. Como por ejemplo, cuando Daniel lloró por la rebeldía de Judá en Babilonia. Daniel 9, del 5 al 6. ¿Qué dijo Daniel? Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. No hemos obedecido a tus siervos los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Yo creo que esto deberíamos hacer como iglesia, y no estoy hablando solo de por su gracia. Cuando la iglesia algún día haga esto, hermano, tal vez haya restitución de la iglesia. Pero mientras tanto, no va a pasar, hermano. Hemos llorado, hermano, por el estado de la iglesia de hoy. Nos hemos lamentado. Debemos lamentarnos, está mal la iglesia, hermano. La iglesia no está bien. La iglesia está muy mal, hermanos. Hemos pecado. Nos hemos rebelado contra los profetas de Dios. Hemos hecho impíamente, hermanos, como iglesia. No está bien la iglesia. Mira, hermano, los judíos, en el Salmo 137:1 nos lo muestra, y hoy cantábamos esa canción. Los judíos lloraron en Babilonia, lamentando sus pecados y recordando su libertad pasada. Junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y aún llorábamos, acordándonos de Sión. Hermanos, ¿por qué? Porque voy a decir un dicho que dicen en el mundo: eran felices y no lo sabían. ¿Se dan cuenta?
Eran felices y no lo sabían. Pero ¿por qué estaban lamentando? Porque era justo lo que les estaba pasando. Habían pecado y el Señor los había llevado a cautiverio. Y aunque era mejor estar en Babilonia que en Egipto, no era lo ideal, hermanos. Ellos deberían estar en Jerusalén. Entonces ellos se lamentaban. Hermanos, la iglesia debería hoy lamentar eso. Tuvimos 100 años más o menos, por decirlo redondeando, hermano, tiempos de libertad. Las leyes nos beneficiaban, hermanos, a la iglesia, y la iglesia no aprovechó. La iglesia se fue a la teología de la prosperidad, en lugar de haber aprovechado esos tiempos de refrigerio. No aprovechamos, hermano. Ahora nos tocará seguramente sufrir persecución, porque cada vez las leyes estarán peor y en contra de nosotros. Y ahí vamos junto a los ríos de Babilonia, porque estamos en Babilonia, nos sentábamos y aún llorábamos acordándonos de los tiempos pasados, cuando sí podíamos hacerlo libremente. Y no lo hicimos. Muchos judíos y gentiles llorarían por sus pecados al venir Cristo, hermano. Ahora nos va a tocar hacer eso seguramente, y hay que llorar y lamentar, ¿no es cierto? Porque este lloro no fue malo de todos modos. Estoy hablando de un buen lloro, ¿no? Lo que pasa es que, digamos que lo hicieron tarde, pero hubo una restitución después, ¿no? Muchos judíos y gentiles llorarían por sus pecados al venir Cristo. Estoy hablando de un buen lloro. Dice Sofonías 3, 18, 19. Reuniré a los fastidiados por causa del largo tiempo. Tuyos fueron para quienes el oprobio de ella era una carga. He aquí, en aquel tiempo yo apremiaré a todos tus opresores y salvaré a la que cojea y recogeré la descarriada y os pondré por alabanza y por renombre en toda la tierra. Eso se cumple cuando Cristo viene, hermanos. Judíos y gentiles empezaron a llorar por sus pecados, a lamentarse porque ellos cojeaban, iban descarriados como ovejas sin pastor y fueron llevados al redil de Cristo. Hermanos, los judíos del tiempo final llorarán de gracia por el que traspasaron, verdaderamente con gracia, como dice Zacarías 12, del 10 al 11, y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. En aquel día habrá gran llanto en Jerusalén, como el llanto de Adadrimón en el valle de Megiddo. Yo quisiera estar en ese día, hermanos. Yo no sé si sucederá en un solo día esto, pero me encantaría como gentil estar en ese momento cuando veo a los judíos convertidos, hermanos. Amén. Será glorioso, hermanos. Yo quisiera ver ese tiempo. No sé si me toque, no sé si nos toque, hermanos. Hermanos, sigamos. Los que lloran por el pecado alrededor, el cual deshonra a Dios, hermanos. Como Lot, que lloraba en Sodoma al ver la iniquidad alrededor. Y libró, dice 2 Pedro 2, 7, 8. Y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Imagínense a Lot, hermanos. Imagínense a Lot en medio de toda esa inmoralidad, de toda esa perversión, de toda esa maldad, de toda esa podredumbre, hermanos. Él se lamentaba por los hechos inicuos de ellos. Hermano, debemos lamentar nuestro pecado alrededor, la inmoralidad sexual, la perversión, la ideología de género, la mundanalidad, esa abundancia de pan y ociosidad, como la describe Ezequiel 16, 48, 49, que esa fue la maldad de Sodoma, abundancia de pan y ociosidad. Esa es la maldad que tenemos hoy, hermano. Hay mucha abundancia, mucha ociosidad.
Y por eso, hermano, no nos podemos ni siquiera congregar tranquilos. No podemos ni siquiera guardar el día del Señor. No podemos ni siquiera hacer lo mínimo, hermanos. Porque hay mucho compromiso social. Hay muchas vacaciones, hay muchas cosas. He aquí, esa fue la maldad de Sodoma, tu hermana, dice la Biblia. Esa fue, hermanos. La iglesia está metida en todo esto. Hermanos, que Dios nos perdone. Porque vivimos así, hermanos. Hermanos, lamentando los hechos inicuos de ellos, la corrupción política, el robo, la injusticia, la idolatría, el ateísmo, el agnosticismo, la incredulidad, la mentira, el engaño, el desprecio de las escrituras, hermano, por todo lado. Un ateísmo hasta dentro de la iglesia, hermanos. El salmista lloró porque los hombres no guardaban la ley de Dios. Ríos de agua descendieron de mis ojos porque no guardaban tu ley, hermanos. No guardaban la ley de Dios porque no es mi ley, es la ley del Señor. Y la deshonran, hermanos. Nunca lloramos de esa manera, hermanos. Esdras lloró por el pecado de Jerusalén al volver del cautiverio. Se levantó luego Esdras delante de la casa de Dios y se fue a la cámara de Jonatán, hijo de Eliasib. E ido allá, no comió pan ni bebió agua, porque se entristeció a causa del pecado de los del cautiverio. Volvían y lloraba por el pecado de los del cautiverio. Hermanos, debemos llorar, así como Esdras, por el pecado del cautiverio de la iglesia, porque estamos cautivos en Babilonia, por los falsos maestros. Llorar porque hay mucho falso maestro, por una iglesia tibia, porque la iglesia es sal desvanecida, ha sido hollada por el mundo, y ese no es el llamado de la iglesia. Ha sido luz que no alumbra, está escondida debajo del almud. La iglesia no ha sido la columna y el baluarte de la verdad, hermano, como el Señor nos mandó. Esdras lloró por ese pecado del cautiverio, porque en Jerusalén los judíos se habían apartado de la ley de Dios. Hermano, Jesús lloró al ver la ceguera de Jerusalén. Lucas 19, 41 al 44. Y cuando llegó cerca a la ciudad al verla, lloró sobre ella, hermanos, diciendo: oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierta de tus ojos. Porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. El Señor se para, mira a Jerusalén, llora sobre Jerusalén, lamenta la ceguera de Jerusalén. La ciudad no tenía paz y tampoco sabían cómo hallar esa paz, porque estaba encubierto a sus ojos. Hermano, hoy la iglesia está igual. Yo creo que el Señor se para y llora. O sea, es como que mira y se lamenta por esta iglesia. Está en tiniebla la iglesia, está dando pasos de ciego, está en confusión, porque es una hija de Babilonia. Babilonia es confusión y la iglesia está igual. Estoy hablando de la iglesia visible. No reconoce estos tiempos. El llamado de Cristo. Cristo por eso está a la puerta de la iglesia. No está dentro de la iglesia, hermanos. Hermanos, también Pablo, o de otra manera, o similar también, bueno, similar pero un poco de otra manera, ya les explico, lloró por la condenación de su familia en la carne. Romanos 9, del 2 al 3. Que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, hermano. Mira las palabras de Pablo. Desearía yo mismo ser un anatema. Hermano, eso es tremendo lo que Pablo dice. Eso no era posible. Eso no era posible. Pero él deseaba con su corazón, si eso fuera posible, serlo, hermanos, por amor a sus parientes según la carne. Hermanos, nuestra familia,
nuestros amigos, pero sobre todo nuestros familiares van rumbo al infierno, hermanos. Pablo estaba dispuesto a todo por su salvación, por la salvación de ellos. Hermano, debemos estar dispuestos a más, a mucho más. Debemos estar dispuestos a predicarles, es lo mínimo, hermanos. A hablarles, a estorbarlos, hermanos. Hay que estorbarlos. Se van a ir al infierno, hermanos. Se van a condenar, hermanos. Y yo se lo digo, hermano, porque también yo debería ser así, hermanos. Debemos aceptar las afrentas como Pablo las aceptó de la familia. Los rechazos, el desprecio, hermanos. Él fue anatema. Fue maldecido por toda su nación. ¿Sí me entiende? Fue anatema para ellos. Fue un maldito para ellos. Un hereje. Aceptó eso, no le importó, hermanos. Eso es verdadero amor, hermano. Y Pablo tenía gran tristeza y continuo dolor en su corazón. No, hermanos, de verdad que estamos lejos, muy lejos, hermano. Yo ya le prediqué, yo ya me limpio el polvo de mis zapatos. Esa es muy fácil, hermanos. Esa es muy fácil, hermanos. Dios nos perdone. Thomas Watson dice: así como debemos lamentarnos por nuestros propios pecados, así debemos tomar en serio los pecados de otros. Deberíamos desear, como con Jeremías, que nuestros ojos fueran fuente de lágrimas para llorar día y noche por la iniquidad de los tiempos. Nuestro bendito Salvador se lamentó por los pecados de los judíos, entristecidos por la dureza de sus corazones. Marcos 3:5. Y el santo David, al mirar los pecados de los impíos, su corazón se convirtió en manantial y sus ojos en ríos. Ríos de lágrimas corren por mis ojos, porque no guardan tu ley. Ya se lo leía. El alma justa de Lot, también hablé, estaba afligida por la vida inmunda de los impíos, hermanos. Hermanos, ¿por qué? ¿Por qué hay que hacer esto? Porque según la Biblia, hermano, serán librados los que gimen y claman por las abominaciones en medio de la ciudad. Y le dijo Jehová: pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Usted sabe que esto es concordante con Apocalipsis, ¿no es cierto? Y dice que les pone una marca a esas personas. Bueno, hermanos, porque hay que afligirnos por todo lo de alrededor, por el pecado del mundo. Eso no es ser un fariseo, hermanos. Porque algunos dirán: no, es que llore solo por sus pecados. Sí, hermano, obvio, eso es lo primero. Pero también nos lamentamos por la deshonra al nombre de Cristo, hermanos. Por la deshonra, no es que yo me pongo a llorar porque es que me hicieron algo y estoy llorando por sus pecados. Porque es que muchas veces hacemos eso, lloramos, ay, no sé qué, pero no estoy llorando por el pecado en sí del otro, sino porque me ofendió y digo que estoy llorando por él. Hermanos, es por la afrenta, por su condenación, porque deshonran al Señor. Hermanos, sigamos, debemos llorar por las aflicciones de los demás. Es similar, pero quiero hablarles de las aflicciones de ellos. ¿En qué sentido? Debemos llorar con los que lloran, hermanos. Gozados con los que se gozan, llorad por los que lloran, con los que lloran. Hermanos, con el pueblo de Dios principalmente, en sus aflicciones, en sus tribulaciones, en sus pruebas, en su pobreza, en su enfermedad. ¿Sí me entiende? Debemos ponernos en los zapatos de ellos, compadecernos, ayudarles, hermanos. Hay que ayudar, porque de nada sirve muchas veces llorar, pero si no damos una mano, cuando pudiendo hacerlo, no lo hacemos. Y debemos, si son impíos, aprovechar para predicarles. O sea, yo entiendo, hermano, que la muerte de un hijo a nadie le gusta, y a un impío se le puede morir un hijo, y yo voy a tratar de ponerme en sus zapatos, voy a entender que es un dolor muy fuerte, pero voy a aprovechar ese momento para
hablarle del evangelio, hermanos. Hermanos, ellos están condenados. Debemos llorar por ellos, hermanos. Hermanos, es sabiduría estar con los que lloran. Mire lo que dice Eclesiastés: el corazón de los sabios está en la casa del luto, mas el corazón de los insensatos en la casa en que hay alegría. Claro, hermano, el mundo está comiendo, bebiendo. Eso es insensatez, estar con ellos. Pero es sabiduría estar en la casa del luto, de los que lloran por sus pecados, de los cristianos que están afligidos por las tribulaciones. Miren lo que dice la Biblia de la religión pura y sin mácula: ayudar a las viudas, a las viudas, qué pena, en sus tribulaciones, hermano, en sus tribulaciones. Debemos compadecernos de ellos, hermanos. Jesús lloró ante la tumba de Lázaro, ¿no es cierto? María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies diciéndole: Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús entonces, al verla llorando, y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió, y dijo: ¿Dónde le pusisteis? Le dijeron: Señor, ven y ve. Jesús lloró. Se compadece. Lo resucita, ya sabemos. Se compadeció de ellos. Hermanos, esto lo dice Thomas Watson: Dios pide espíritu de contrición, hermanos. Oren a Dios para que nos dé un corazón que se derrita, hermanos, porque creo que tenemos los corazones demasiado duros todavía. Oremos para que nuestros corazones sean sensibles, espirituales, dejando caer lágrimas en la redoma de Dios. Oremos para que Dios derrame ese espíritu de gracia sobre nosotros, mediante el cual podamos mirar al que traspasamos y llorar por él, hermanos. Hermano, Dios se deleita en las lágrimas de su pueblo, dice la Biblia, pero en las lágrimas como hemos hablado hoy. Por eso Él las guarda en una redoma, dice la Biblia. Mis huidas tú has contado, pon mis lágrimas en tu redoma. ¿No están ellas en tu libro? Toda lágrima verdadera de arrepentimiento, de verdadera compasión por un alma, hermanos, están allá, hermanos. Están allá, el Señor las tiene guardadas en una redoma. Voy a darle 3 frases seguidas que también dice Thomas Watson. Llorar por el pecado es señal del nuevo nacimiento. Tan pronto como el niño nace, llora, ¿no es cierto? Un niño cuando nace llorando. Bueno, el que nace de nuevo debe nacer llorando, hermanos. Sigue diciendo Thomas Watson: cuando un hombre viene llorando en oración y se golpea el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Esto, hermano, esto sí derrite el corazón de Dios, hermano. Esto sí lo derrite. Claro, el Señor se compadece de un corazón así. Él sí se compadece de esos corazones. Dice Thomas Watson, sigue diciendo: Cristo sangró por el pecado y tú no puedes llorar. Hermanos, debemos pedir que nuestros ojos lloren verdaderamente más por las cosas que debemos llorar, no por las tonterías que solemos llorar. Por esas, no, que seamos berraquitos, pero por estas sí debemos llorar. Tercero, recibirán consolación. Ellos recibirán consolación, los que lloran. ¿Cuándo? En esta vida. Porque, hermano, hay un consuelo en el corazón del creyente. Hay una paz que sobrepasa todo entendimiento. Hay una esperanza firme que la cual nos consolamos en ella. Recibiremos consolación por el Dios de toda consolación. Esto lo dice John Gill.
por Cristo el Consolador, por el Espíritu de Dios que obra y en el cual su oficio es el de consolar, ser el consolador. Recibiremos consolación por las Escrituras que fueron escritas para nuestra consolación, dice la Biblia. También por las promesas del Evangelio, que son fuerte consuelo, hermanos. Como veíamos en Hebreos, ¿no? El ancla, la esperanza es un fortísimo consuelo, dice allí. Esa esperanza. Por sus ordenanzas, que nos afirman en la consolación. Y por los ministros, que en su comisión es hablar y consolar con estas promesas de esperanza. Cuando descubren el amor de Dios, las manifestaciones de la gracia perdonadora a través de la sangre de Cristo y disfrutan de la presencia divina, serán consolados de ahora en adelante. Serán consolados de ahora en adelante, cuando estén libres de todos los problemas de esta vida. Serán bendecidos con una comunión ininterrumpida con el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, los ángeles y santos glorificados. Entonces, hermano, hay un consuelo acá, pero va a haber un consuelo inmensamente mayor cuando lleguemos allá, hermano. Pero ya hay unas primicias de eso, hermanos. Hermanos, recibirán consolación. Sin embargo, hay algunos, quiero empezar por esto, que no tendrán consuelo, que no tienen consuelo, ni hoy ni la tendrán después. Los impíos no tienen paz. No hay paz para los malos, dijo Jehová. No hay paz para el impío. Isaías 48:22. Hermanos, no tienen paz ellos. Probablemente tengan ciertas cosas externas de falsa paz, pero al final siguen abrumados por lo que sea, hermano, sea pobre, sea rico. Si es rico porque tienen mucho y no pueden ni siquiera descansar cuidando su riqueza, y si son pobres pues porque les falta, y si están en la clase media pues porque quisieran estar en la clase media alta o más arriba. Hermanos, no hay paz para el impío, no hay paz para nuestra familia impía, no hay consuelo para ellos, no hay consuelo para nuestros hijos si no se han arrepentido, para nuestros padres si no se han arrepentido, para nuestros abuelos, para nuestros tíos, para nuestros primos, para nuestros amigos, para nuestros compañeros de trabajo, para la mayoría que nos rodea, hermanos, como al justo lo rodeaba la mayoría. Hermanos, también los de doble ánimo no tienen consuelo. La Biblia dice que son como las olas del mar. Dudan todo el tiempo, no tienen consuelo, están abrumados, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Sigue abrumada, sigue abrumado esa persona, esa alma. No hay consuelo, parece que no ha llegado a Cristo. Yo sé, hermano, aquí todos tenemos por momentos doble ánimo. Nadie ha superado eso completamente. Absolutamente nadie, como el orgullo, como muchas otras cosas, como el amor propio. Pero hermano, no es la característica estar de doble ánimo todo el tiempo. No hay consuelo, no hay paz. Está como el impío, no hay paz para el impío. Mire otras. Segunda de Timoteo 3:6-7. Las mujercillas cargadas de pecados no tienen consuelo. Porque segunda de Timoteo 3:6-7. Porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Son mujeres, aunque son de la iglesia, son inmorales, son impías por dentro, son mundanas. Mire qué les pasa a estas mujeres. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Están por ahí, usted las ve en las redes sociales, van de una iglesia a la otra, sus esposos normalmente son inconversos, no tienen una cabeza, ellas no se sujetan a nadie, van de pastor en pastor, de maestro en maestro,
Mira aquí, Janes y Jambres muestran esta historia. Está hablando de los falsos maestros que entran a esas casas. Estas mujeres siempre están aprendiendo, no tienen consuelo, no tienen paz, pero nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Hermanos, definitivamente los impíos no recibirán consolación. Romanos 2:9, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego. Tribulación y angustia se opone a consolación. Tendrán vergüenza y confusión perpetua, como dice Daniel, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Hermanos, Joel 1:13, como sale allá, debemos los ministros, los sacerdotes, y como dice todo el contexto, no solo los ministros, sino el pueblo, la iglesia, lamentar, ministros del altar, gemir, llorar, ministros del altar. También habla de todo el pueblo allí, con ayuno, cilicio, lloro, hermanos. Mire, hermanos, los que confían en sus riquezas, los que viven en eso, ellos deberían llorar. Dice la Biblia, ricos allá por las miserias que se os vienen, vuestras riquezas están podridas, hermanos. De nada le van a servir en el día de la ira, de nada le va a servir en el día del juicio. Hermanos, mire, todos ellos no tienen consolación, no recibirán consolación, pero nosotros recibiremos consolación, hermanos. Mire, váyase a Isaías 61, del 1 al 3. El pueblo afligido del Señor será consolado, sería consolado, es consolado. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, mire, abatidos. A ver, esto se cumple en Cristo. Cristo cita esto allá en el templo. A vendar a los quebrantados de corazón y publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de cárcel. A proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro. A consolar a todos los enlutados. A ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya, hermanos. ¿Por qué? Porque estos que describe aquí son pobres de espíritu, han llorado y han lamentado sus pecados, y su tristeza se convierte en gozo por hallar la salvación en Cristo. Hermanos, dice la Biblia en Zacarías 9:9 que la hija de Sión se alegraría con la venida de Cristo. Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí, tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Hermanos, el mundo recibió a Cristo hace unos 2000 años. Y muy pocos se alegraron, muy pocos recibieron consolación. La mayoría lo despreciaron, lo odiaron, lo mataron. Pero el Señor a su pueblo le dice que se alegre con la venida de Cristo, que se alegre porque Cristo ya llegó también a nuestras vidas, hermanos. Amén. Hermanos, los cargados por el pecado reciben consolación en el alma. Cristo dijo, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Sigue diciendo, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Esas son palabras de Cristo. Y hallaréis descanso, consolación para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga, dice Cristo. Hermanos, definitivamente llorar trae consolación, llorar como estamos hablando hoy, porque llorar restaura el alma, hermano, restaura el corazón. Eclesiastés 7:3 dice esto:
Mejor es el pesar que la risa, porque con la tristeza del rostro se enmendará el corazón. Hay momentos para llorar, dice la Biblia. Y yo sé que cuando se muere un hijo, cuando se va un ser querido, hay un momento para llorar de luto, pero ya pasa ese momento. Pero hermano, cuando pasa, cuando usted en ese momento lo hace, su alma descansa, hermanos. Su alma descansa, pero usted no se puede quedar llorando toda la vida por estas cosas. Hermanos, recibimos consolación porque nuestros pecados fueron echados a lo más profundo del mar, dice la Biblia. Consolémonos hoy con esto. Dijo Miqueas capítulo 7, 18 al 19. ¿Qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados, hermano. Ya no llevamos esa carga del pecado en el sentido de la condenación, hermanos. Llevamos una carga todavía de los pecados que moran en nosotros, pero ya han sido perdonados, hermanos. Como el peregrino cuando suelta esa maletota, hermanos. Nuestros pecados ya fueron echados a lo profundo del mar. Consolémonos con eso. Cristo lo hizo posible. Y si usted quiere eso, hermanos, la única esperanza que tiene es nuestro Señor Jesucristo. O si no, no hay paz para usted. No hay consuelo para usted y no habrá consuelo para usted nunca si no se arrepiente. Hermanos, consolémonos hoy. Dios libró al salmista de las angustias del Seol. Dijo en el Salmo 116: Amo a Jehová, pues ha oído mi voz y mis súplicas, porque ha inclinado a mí su oído, por tanto le invocaré todos mis días. Me rodearon ligaduras de muerte, me encontraron las angustias del Seol, angustia y dolor había yo hallado. Sí, dice más adelante: pues tú has librado mi alma de la muerte, mis ojos de lágrimas y mis pies de resbalar, porque la tristeza se convirtió en gozo, hermanos. Hermanos, el Señor nos consuela en todas nuestras aflicciones. Bendito sea el Dios y paz de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Lo dice como unas 5 o 6 veces la palabra consolación. 2 Corintios 1, 3, 4. Hermanos, bendito sea el Dios de toda consolación. Hermanos, acá en esta iglesia y en el pueblo de Dios hay hermanos que ya se les han muerto seres queridos, ¿sí o no? ¿O es que aquí solo le ha pasado a uno o a una? No, a muchos, a varios. Aquí hay viudas, aquí hay huérfanos o huérfanas, aquí hay mujeres separadas, abandonadas por los esposos. Hermanos, o hermano o hermana, usted no es el único que le ha pasado, ni siquiera en esta iglesia. En la iglesia general menos. En toda la historia sí que mucho menos. Entonces, los que han pasado por cosas de estas, bueno, consolemos. Pero ¿sabe qué? Consolemos bíblicamente, no con palmaditas de la espalda pecaminosas. ¿Cómo se consuela, hermano? Es levántese, hermano. Vamos, adelante. Yo también lo superé. Usted también lo puede superar. Esa es la forma de consolar. No es, ay, ay, ay. No, hermano. Esa no es la forma de consolar. Entonces, claro, pasó, recién pasa. Bueno, hermano, hermana, yo lo entiendo. Yo la entiendo. A mí ya me pasó. Pero ánimo. Ánimo. Tenemos al Consolador. Tenemos al Espíritu Santo. Tenemos al Dios de toda consolación. Yo
ya fui consolada o consolado, ahorita tengo que ayudar a consolarlo. Pero consolar no es dejarlo ahí, pobrecito, eso no es consolación, hermanos. Eso no es consolación, eso es alimentar la carne, alimentar el pecado, el amor propio. Hermano, no hay excusa. Miremos a los hermanos de Perú. Miremos a los hermanos de Perú. O a esa familia, por lo menos, que le pasó allá. Nadie quiere que le pase. Nadie quiere, hermanos. Pero, hermanos, hay personas que le pasan cosas más complicadas que a nosotros. Hermanos, consolémonos hoy. Dios libró a Ezequías y a Jerusalén de manos del rey de Asiria después de clamar con lágrimas. Ve y di a Ezequías: Jehová Dios de David, tu padre, dice así: he oído tu oración y visto tus lágrimas. He aquí que yo añado a tus días 15 años y te libraré a ti y a esta ciudad de mano del rey de Asiria, y a esta ciudad ampararé. Se me va a ir la voz. Hermanos, Dios le dio gracia a Pablo, para consolarlo en sus tribulaciones. Bástate mi gracia, le dijo, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Hermanos, váyase a Apocalipsis 7, 14, 17. Hermanos, Dios enjugará las lágrimas de todos los que pasen gran tribulación. Entiéndala como la entienda, hermanos. Si esto se refiere a la última gran persecución que tiene la iglesia, si esto se refiere, como dicen algunos, a todas las tribulaciones de la iglesia a lo largo de la historia, me es indiferente. Dios nos consolará, sea como sea. Dice Apocalipsis 7 del 14 parte B, 17 a 17. Estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos, hermanos. Hermanos, seremos libertados si estamos acá por Dios en ese tiempo de angustia, porque en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, dice, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Seremos libertados en ese tiempo de angustia, hermanos. Porque, hermanos, los que siembran con lágrimas segarán con regocijo, dice la Biblia. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irán dando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo, trayendo sus gavillas. Hermanos, mire, y estamos re lejos de esto, hermano, pero yo creo que a usted le ha pasado. Uno va a predicar y como que nadie quiere escuchar, hermano, nadie quiere oír. Es un desánimo a veces el que entra, hermano, pero volverá a venir con regocijo, trayendo sus gavillas. Tarde o temprano, hermano, no importa, hermano, sigámoslo haciendo. Que Dios nos perdone por el desánimo. Pero, hermano, hay que hacerlo, hay que seguirlo haciendo. Es la única forma de que la gente sea salva, hermanos. Hermanos,
los fieles con sus talentos entrarán al gozo del Señor. El Señor nos va a decir en un momento, su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Hermanos, ¿por qué? Porque después del lloro viene la alegría, hermanos. Porque en un momento será su ira, pero su favor dura toda la vida. Porque por la noche durará el lloro y a la mañana vendrá la alegría, hermanos. Hermanos, después del lloro vendrá la liberación de Dios. E invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. Hermanos, nuestro lloro se convertirá en la mayor consolación jamás sentida, hermanos. De cierto os digo que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará, pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo, hermanos. Hermanos, seremos como la mujer que da luz. Nadie quitará nuestro gozo y nuestra consolación. Nadie la podrá quitar, hermanos. Porque la mujer cuando da luz tiene dolor. Eso está en Juan 16, 21 al 22. Porque ha llegado su hora. Pero después que ha dado a luz un niño, ya no se acuerda de la angustia por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. También vosotros, hermanos, ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver y se gozará vuestro corazón y nadie os quitará vuestro gozo. Nadie nos lo va a quitar finalmente. Hermanos, nuestras tribulaciones momentáneas no se van a comparar con esa gran consolación y ese gran eterno peso de gloria, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, hermanos. Hermanos, todos los lutos del pueblo de Dios tendrán consuelo. Todos, hermanos. Alegraos con Jerusalén, dice Isaías 66, 10 al 11. Y gozaos con ella, todos los que la amáis. Llenaos con ella de gozo, todos los que os enlutáis por ella. Para que maméis y os saciéis de los pechos de sus consolaciones, para que bebáis y os deleitéis con el resplandor de su gloria, hermanos. No nos angustiemos, hermanos, no nos angustiemos. Amén. Cristo nos tiene gran consolación en el cielo. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí, dice Cristo. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo lo hubiera dicho. Si hay, si no hubiera, ya no lo hubiera dicho. Pero sí, nos digo que sí hay. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Hermanos, al final de esta carrera seremos consolados allá y descansaremos. Oí una voz del cielo que decía: escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos los siguen, hermano. Habrá consuelo cuando salgamos de esta tierra. Dice de aquí en adelante todos los muertos en el Señor. Es una alegría. Mira, hermano, nadie se mata. Nosotros estamos a favor de los suicidios ni nada de esas cosas. Pero, hermano, cuando muere un cristiano, es una bendición para él, hermano, finalmente. Seremos consolados allá, como le dijo a Lázaro. Pero Abraham le dijo: hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y a Lázaro también males. Pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado allá. Hermano, enjugará Dios toda lágrima de nuestros ojos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Apocalipsis 21:4. Mira, hermano, Apocalipsis 5, del 4 al 5, hermano, nos muestra que Juan lloró
porque no había nadie digno de abrir el libro y desatar los sellos, ¿no es cierto? Pero Juan fue consolado en ese momento, porque he aquí, Cristo ya había vencido, hermanos. Dice allá, y lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo, no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus sellos, hermanos, sus 7 sellos. El hermano estaba preocupado porque decía, ¿quién va a abrir eso? Bueno, he aquí, el león de la tribu de Judá, Cristo, ya ha vencido para desatar esos sellos, hermanos. Era un lloro que le corrigieron en ese momento porque ya había un consuelo. Juan seguramente siguió llorando por pecados, por corrupción que todavía había por el estado del pueblo de Dios. Pero ya por esto no debía llorar, porque ya Cristo había vencido. Entonces nosotros debemos gozarnos, hermano. Cristo ya venció, Cristo va a volver. Amén. Y si partimos antes, seremos consolados como Lázaro, hermanos. Dice Thomas Watson para cerrar. Se sentarán con Cristo en el trono, hablando del consuelo, y se sentarán con Él a la mesa, el pueblo de Dios. ¿Quién no se lamentaría por el pecado, que seguramente recibirá tales recompensas? Serán consolados. La cena de bodas compensará el valle de las lágrimas. Oh Santo de Dios, tú que ahora lloras amargamente por el pecado, en esta última y gran fiesta, tu agua se convertirá en vino. Tú que ahora mortificas tus corrupciones y golpeas tu cuerpo con la oración y el ayuno, pronto cenarás con Cristo y los ángeles. Tú que te negaste a tocar el árbol prohibido, te alimentarás del árbol de la vida en el paraíso de Dios. Tú, santo empobrecido, que apenas tienes un poco de pan para comer, recuerda que para tu consuelo, en la casa de tu Padre hay pan suficiente. Y Él te está preparando un banquete donde se sirven todos los manjares del cielo. Oh, aliméntate con deleite de los pensamientos de esta cena de bodas. Después de tu funeral comienza tu fiesta. Anhelo la cena del Cordero. Cristo mismo ha pagado esta cena en la cruz. Por tanto, consolaos unos a otros con estas palabras. Amén. Hermanos, sigamos llorando por el pecado. Sigamos siendo bienaventurados. Tenemos un consuelo, porque bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Señor, perdónanos, Padre Santo. Perdónanos a todos nosotros. Perdóname a mí, Señor, porque no lloro por lo que debería llorar, Señor. Ay, Señor, trae un lloro, un gemido, un verdadero gemido a esta iglesia, Señor. Perdónanos, Señor. Señor, obra, Señor. Señor, de verdad te lo ruego, perdónanos, Señor. Mira, Padre, la iglesia está mal, Señor, en el mundo. Te ruego, Señor, que levantes un pueblo fiel, Señor. Amén. Perdónanos, Señor, porque hemos sido parte de esa tibieza, Señor, muchas veces. Perdónanos, Señor, por nuestra comodidad, nuestra buena vida, Señor. Perdónanos, Señor, porque no vemos el pecado como tú lo ves. Lo vemos liviano, Señor. Perdónanos, Señor, perdónanos. Perdóname a mí, Señor. Obra, Señor. Obra, por favor. Obra en esta iglesia, obra a mí, Señor. Por favor, Señor, perdónanos. Señor, perdónanos. Señor, por favor, obra. Obra, Señor. Yo quiero llorar más, Señor. Llorar por el pecado. No quiero llorar aquí solo públicamente, Señor. Quiero llorar en mi casa, quiero llorar en mis oraciones privadas. Amén. Ay, Señor, danos más lloro, Señor, a todos. Por favor, perdónanos. Te lo ruego, Señor, obra. Guárdanos de reírnos del pecado, Señor. Guárdanos, por favor, te lo pido. Perdónanos porque lo hemos hecho. Ay, Señor, te lo ruego, obra en nosotros. Te lo pido, Padre. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.